Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro programita, otro podcast. A mis 5 espectadores concurrentes, muchas gracias por seguir escuchando. Eh, Hoy tengo al Elliot aquí. Hola, yo soy el León. El León, exactamente. Y vamos a hablar de 4 temas poco peculiares, por decirlo de alguna manera, los cuales son las ofensas y lo políticamente correcto, el cine actual, la nueva generación y el tema del podcast, el podocasto. Bueno, vamos a tratar que esto fluya un poco natural, así que vamos a empezar con el primer tema, las ofensas y lo políticamente correcto. ¿Qué tienes que decirnos hoy, Elliot? En primera, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo están? Espero que bien. Me parece que vamos a empezar medio fuerte con este tema, porque a pesar de que se habla mucho de ello, pues siempre da algo más de qué hablar, ¿no? Seguimos muy divididos en este tema de qué es bueno, qué no. Pero pues como dices, vamos a dejar que fluya un poco natural. Vamos a ver tú qué me tienes que decir, No, así como una introducción, ¿no? No, sí, sí. Esto siempre es medio difícil porque estás medio presionado, pero luego ya surge como si nada, no te preocupes. Ok, las ofensas y lo políticamente correcto. En primer lugar, yo creo que a veces el término de políticamente correcto se expande a ciertos lugares donde verdaderamente no creo que debería de llegar. O sea, empieza a ver como se hablaba en el podcast pasado sobre los ofendiditos, los ardidos del internet. Que hasta cierto punto tiene que ver porque hasta qué punto es políticamente correcto. Porque si nos damos cuenta es como la sociedad te está poniendo ciertos puntos, ciertas pautas que seguir. Y eso para mí, yo creo que eso es lo políticamente correcto. No salirte de los estándares que ya están establecidos por la misma sociedad. Tocando un punto que dijiste que a veces se sale, supongo, bueno, pensé directamente en lo que es el humor, ¿no? Vaya, que entiendo tu punto y sé que muchas veces estas restricciones, vamos a llamarlas, son a no ofender a otros, ¿no? Pero entiendo que, por ejemplo, a veces puedes hacer cualquier obra, lo que sea, y las personas se ofenden por tal vez el problema de sobrepensar las cosas, ¿no? De decir, oh, es que tú lo estás llevando a un extremo en el que estás haciendo esto. Cuando como creador de lo que sea o digas un comentario, simplemente lo estás haciendo por, no sé, la situación o lo que está pasando. Es un poco como con los comediantes, por dar un ejemplo bastante claro que es, hasta qué punto un comediante está haciendo comedia. Porque puede ser que el comediante haga chistes xenófobos, racistas, pero como sabes que es un comediante, y a lo mejor es un comediante de renombre, ya sabes que es una broma. No, o sea, hay personas que no intuyen que es una broma y que verdaderamente lo piensan. A lo mejor el objetivo del comediante sí es hacer una broma, pero probablemente también no lo sea. ¿Me explico? O sea, al final de cuentas, no sabemos si verdaderamente no sabemos si de verdad está, está dándolo con ese fin de contar un chiste. Entonces yo creo que ahí también se nota lo que es políticamente correcto, ya que si yo, si yo empezara a ser comediante y contara chistes así, de ese índole de odio, por ser comediante y por estar dando un espectáculo, realmente no llegaría a pensar en ello, o por decirlo de alguna otra manera, no, no lo estaría dando con ese fin. Probablemente sí sea el fin que quiera dar, pero puede que yo tenga una mente más retorcida y verdaderamente lo piense. Y como yo sé que eso
puede que dé risa y la gente no sabe exactamente que yo lo estoy haciendo con ese fin. Entonces ahí ya estaría como que un poco turbio lo que sería la línea de lo políticamente correcto. Hay que notar que, vaya, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya que estamos en el humor, como tal nunca lo vamos a detener, por así decirlo, siempre se va a hacer humor de todo, sabemos esto, pero la pregunta es, ¿cómo lo llevamos a lo políticamente correcto? ¿Solo va a ser humor blanco y quitamos, vamos a llamarlo así, todos los otros gustos, lo cual de algún modo podría contradecir a esto políticamente correcto, ¿no? Porque de algún modo estás limitando a todos. O comienzas a justificar todo lo que haces de algún modo, o todos por igual. Vaya, todos o nadie, que... Porque, o sea, entiendo a lo que vas, sin embargo, pues al momento de limitarlo, es porque dices que lo que está haciendo la persona está mal. Y se entiende por ciertas conductas, ¿no?, que se llevan. Sin embargo, al eliminar algo que tal vez a algunas personas les parezca bien o no, pues como digo, está haciendo en contra de lo mismo que tratas de proteger de algún modo, ¿no? Puede que sí, puede que sí. Tal vez, bueno, poniendo un poco, siguiendo con el tema, ¿no?, de los comediantes, algo para complementar lo que había dicho antes es que como alguien que ya está establecido en un medio se le puede considerar de dos maneras: políticamente correcto y políticamente incorrecto, ya que digamos que eres digamos que no eres un comediante, que eres alguien famoso, no sé, que digamos que eres un animador, por ejemplo, eres el animador principal de, no sé, pon Hora de Aventura, por ejemplo. Si llegaras a hacer chistes, comentarios de índole políticamente incorrecta, se te juzgaría probablemente, porque las personas no... O sea, una persona, si no te conoce, no sabe cómo eres realmente. Puede que tú seas así todos los días y para ti sea una broma, pero a otras personas no... Vaya, no lo ven esto como una broma, lo ven como una ofensa, lo ven políticamente incorrecto. Pero ¿hasta qué punto uno como consumidor está obligado a escuchar las opiniones de estas personas? O sea, es como... como que no estás obligado, pero te interesa, ¿no? Es como al final el morbo que todos tienen por saber algo de la vida de las otras personas. Entonces cuando ves estos comentarios que van en contra de lo que tú piensas, tú lo miras como políticamente incorrecto. Pero otra persona que sí llegó a ver la broma, o ver que es un comentario, que realmente no todos son así, no todo, o sea, no piensa realmente que alguien es menos por haber nacido en un lugar o por ser como sea, sino que lo ves como tal cual lo que es, una broma. Pero estas personas que no lo miran como una broma se sienten ofendidos. Y pues lamentablemente hay demasiadas de estas personas que se ofenden fácilmente en el mundo. Y mucho más en internet. Como dices, sobre todo el internet, ¿no? Así recordando rápido un caso, pues antes de decir algo muy concreto, ¿no? Recuerdo lo que pasó con el director de Guardianes de la Galaxia. Ya sabes, ¿no? Sí. James Gunn. Sí. Sí, de su tweet, que como tal era una broma, sin embargo, sí era bastante ofensivo para muchas personas. Claro, ¿no? Un tweet de hace 10 años, 11 años más o menos. Y que sí, por eso lo despidieron de casi todos los proyectos en los que estaba, porque a la gente le parecía muy incorrecto. Bueno, ahorita ya está recontratado, ¿no? Todo eso. Sí, sin embargo, en el momento fue como... Era incierto el futuro de su carrera, simplemente por un comentario que hace, que puede que no haya sido algo que piense, ¿no? Porque
vaya, pudo ser una broma de, o los 5 minutos de estupidez, ¿no? No, es que también la gente cambia durante el tiempo. No, no, o sea, la gente va evolucionando. Obviamente mentalmente, porque físicamente, que también, pero pues no, nada que ver. Ah, y no, es obvio que no pensamos como cuando teníamos 5 años. Por ejemplo, una persona de 30 años no piensa como cuando tenía 10 años. Puede que sí, puede que no. Generalmente no. Entonces, ¿hasta qué punto es correcto juzgar a alguien por algo que dijo cuando no pensaba como piensa actualmente? Puede que yo haya hecho una publicación en Facebook que a mis, no sé, 10 años que dijese, me gusta, no sé. Bueno, vamos a ponerlo un poco diferente. Que yo he visto que yo tuviera 30 años, 40, y viera una publicación de mí a los 16 años diciendo, todos los gays deberían de morir. Probablemente en mi mentalidad de 16 años eso estaba bien. Y a lo mejor con las personas con las que lo compartí pensaban lo mismo. Pero puede que en este transcurso de 20, 30 años yo haya cambiado totalmente y vea a estas personas como lo que son, iguales a cualquier otra persona. Pero en ese momento yo no lo veía así. Pero como fui cambiando durante el tiempo, vi que a lo mejor mi opinión estaba errónea. O probablemente no, porque ahí también podríamos hablar del objetivo y lo subjetivo. Porque subjetivamente yo puedo pensar muchas cosas, pero ¿quién te dice que lo que piensas es objetivo o no lo es? En principio, todo es subjetivo. Nada está correcto. Hay opiniones más acertadas porque puede que estén comprobadas, que estén afirmadas por algo científico, ¿no? Por ejemplo, ser terraplanista desde un punto científico es totalmente subjetivo, porque es pseudociencia. O sea, hay bases científicas que corroboran que tu opinión es bastante subjetiva. Entonces, mi opinión de 17 años es bastante subjetiva porque yo lo pienso. Pero puede que realmente yo esté en lo correcto y sea bastante objetivo. Entonces, ¿en qué punto se nota que una opinión es subjetiva y otra es objetiva? Vaya, que el problema ya es que nos estamos metiendo, bueno, desde el principio ha sido así, ¿no? Pero es directamente relacionado con lo que es la ética y la moral, que aunque podemos decir que la ética es algo más general, cambia, no sé, entre sociedades y espacios tanto geográficos y temporales, ¿no? Porque conforme avanzamos, bien lo dices, pues van cambiando nuestras ideas, no solo como individuos, sino como sociedad. Entonces puede que para nuestra sociedad nos parezca mal que hagas cierto comentario, y sin embargo en cualquier otro lugar puede estar bien visto porque no les parece que esté mal, vaya. Así que sí, entra mucho lo subjetivo. Y supongo que el problema real es qué tanto impacto tiene tu opinión, o en qué posición te encuentras tú como persona, para ver a quiénes puedes tal vez influir en sus pensamientos, ya que por ejemplo, si estás en un grupo de amigos y haces un comentario así, ya sea real o broma o como gustes hacerlo, al final tu opinión tiene poco impacto, o puede que simplemente tus amigos al conocerte no se sientan de algún modo ofendidos porque te conocen, vaya, puede que digan, este sujeto ni siquiera piensa así, es por la broma o lo que sea, ¿no? Sin embargo, creo que el problema es ya cuando te vas a, pues vaya, a ser famoso en este caso, porque no importa qué digas o qué hagas, siempre habrá alguien que diga que estás en contra de cualquier otro grupo, o de que lo estás ofendiendo. Pero tal vez porque el panorama, vamos a decir,
o tu público es mucho más grande y siempre encontrarás a alguien ahí que simplemente le parezca mal. Pues ahí está algo, hay una cosa que yo creo que se debe tomar siempre en serio, que siempre se debe de tomar, más que nada, que siempre se debe de considerar, que es que no todo el mundo tiene los mismos gustos que tú. Es algo súper obvio, súper clásico. En la escuela siempre te han dicho, no todos somos iguales. Si tienes un hermano gemelo, idéntico, puede que físicamente sean bastante parecidos, pero cada individuo, cada persona es diferente. Entonces, puede que todo lo que tú pienses, toda la ideología que tienes inculcada, todos tus conocimientos, los veas como algo correcto. Pero va a haber una persona en el mundo que es muy probable que en todo lo que tú pienses va a tener una opinión contraria. Entonces, no siempre todas las opiniones llegan a coincidir, aunque tú lo mires como mi idea es la más objetiva, la que está mejor planteada, la que yo pienso, la que yo considero que es totalmente correcta. Pero por el mundo, y más ahora con el internet, se nota bastante que muchas personas difieren de opiniones. Es como lo que tú dices de un grupo de amigos. Tú conoces a tu grupo de amigos. Tú sabes que por eso son tus amigos, porque al final de cuentas acaban teniendo gustos bastante similares que se acaban juntando, que acaban compartiendo. Pero entre cada una de tus personas del grupo de amigos probablemente haya opiniones que difieran y que no difieran. Entonces, si lo ponemos en un plano en el que tú eres famoso y todo el mundo te conoce, y ahora con las redes sociales y todo esto, empiezas a hacer comentarios que para tu grupo de amigos va a decir, ah, qué gracioso, qué jocoso. Pero probablemente más de 1000 personas en el mundo digan, ¿por qué estás diciendo esto? Para mí no es una broma. Para mi mente, para mi ideología, es bastante incorrecto lo que estás diciendo tú. Entonces pues ahí ya sería como, o sea, al final de cuentas, todo lo que tú opines va a estar bien para ti, pero para probablemente 1000 personas en el mundo no va a estar bien. Bueno, al final es pues a qué público te diriges, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues con todo esto no dejo de pensar en cómo delimitamos lo políticamente correcto. Y a qué voy con esto, ya no tanto como, vamos a decir, así es bueno o es malo, sino que, por ejemplo, desde siempre ha habido grupos o una persona o lo que sea que expresan su opinión a modo de crítica, ¿no? Tal vez a la sociedad en general o a algún grupo o lo que sea, no necesariamente atacándola, sino en ocasiones como una crítica constructiva o simplemente pues poniendo su punto de vista, ¿no? Sobre lo demás. Tal vez en una obra, no sé, algún libro que puede que esté criticando algo. Entonces, a lo que quiero ir con esto es cómo delimitamos lo políticamente correcto para que no comience a dañar lo que sería la creatividad de cada uno, ¿no? Porque, digo, si tú haces una obra tal vez que toque algún punto que está tal vez criticando algo, aunque no sea como para atacarlo, sin embargo muchas personas lo van a tomar de un modo más radical y dirán, es que esto está totalmente mal porque está yendo en contra de mi ideología, como bien lo dices. Entonces, todo este tipo de críticas o obras se tienen que delimitar, se tienen que eliminar, o vamos a dejarlo así y decimos que lo políticamente correcto al final también es muy subjetivo y no tendría como tal sentido, vaya. Bueno, aquí ya podemos pasar al siguiente tema perfectamente, que es el cine actual. Ok, wow. Complementando lo que dijiste, ¿qué es lo que delimita a un artista a hacer una obra? Es un poco bastante como lo del comediante. ¿Hasta qué punto tú sabes
que lo que un artista está haciendo está bien o está mal. Puede que un artista haga una obra sobre una violación. Ahí que sería que el artista que está apoyando la cultura de la violación o que está haciendo una crítica hacia la violación. Probablemente sus seguidores sepan, pues no, está haciendo una crítica hacia la violación porque yo sé cómo es el artista, yo sé cómo piensa y he visto, no sé, alguna entrevista, alguna conferencia donde él ha dicho abiertamente que es una crítica hacia la violación. Pero otra persona no lo va a ver como una crítica a la violación, puede que lo vea como un acto de apoyo hacia la violación. Entonces, ahí hasta qué punto se debe considerar como algo que planteó el artista o algo que la sociedad está, o algo como que la sociedad lo está viendo, o sea, que lo está viendo como políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, moviéndonos de este punto del artista hacia el cine, igual, bueno, deja busco cómo se llama este tipo, porque es un tipo que hace bastante esta clase de cine. Se llama Lars von Trier. Este tipo hace un cine que es bastante crudo, bastante, no quiero decir pretencioso, pero vamos a decirle pretencioso. O sea, es un cine que está bastante estilizado, que es bastante, por decirlo de alguna manera, filosófico. O sea, trata de ser lo más espectacular posible y a la vez tratar de dejarte un mensaje súper trascendental en tu vida. Entonces el tipo habla o cuenta sus películas sobre bastantes actos, por decirlo de alguna manera, fuertes, fuera de tono. Por ejemplo, la única película que recuerdo de este tipo que haya visto yo es la de La Casa de Jack, una película donde relata la historia de un asesino en serie que él cuenta. Bueno, vamos a esperar que pase el camión del agua. Bueno, no, ahora sí. Entonces La Casa de Jack habla sobre un asesino en serie que que él cuenta cómo fue matando a 7 mujeres, creo, durante toda su vida, y de cómo fue construyendo una casa. En esta película se miran bastante planos atroces, por llamarlo así, por decirlo así. Muestra, por ejemplo, muerte de un niño, por ejemplo, bastante gráfico. Y de hecho, inclusive se llega a burlar sobre esto. Entonces, es un cine que, bueno, él está haciendo un cine que es bastante grotesco, bastante satírico a cierto punto, porque realmente lo que está haciendo es, por decirlo de alguna manera, una crítica. Pero para mi gusto no es una película que verdaderamente esté dando un mensaje, sino de que simplemente está siendo pretencioso por ser pretencioso. O sea, está haciendo cine por querer mostrar y no por querer contar. Que ese ya es un problema de muchas películas, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Y entonces, el séquito de fans de Lars von Trier ve sus películas como algo bueno, algo artístico, porque realmente el tipo se nota que sabe hacer cine. Pero a mí, en lo personal, se me hace que no está dando ningún mensaje. Simplemente está siendo pretencioso por ser pretencioso. Yo creo que aquí ya lo que entra, vaya, no sigo mucho con esto de lo subjetivo, porque por ejemplo tú estás dando una crítica de este sujeto, ¿no? Uh-huh. Como muchas personas. Sin embargo, dices que quienes lo siguen lo están defendiendo, vaya, dicen que él es así por sus obras anteriores y demás. En este caso, sin embargo, ¿cómo entra lo que sería, vamos a decirlo, otras críticas? Porque digo,
creo yo que hay dos modos de criticar, ¿no? Uno en el que te metas primero en el contexto del artista, notes su trabajo anterior, un tanto cómo ha ido su vida, y luego criticar su obra, ¿no? A partir de todo esto. Sin embargo, aquí ya entra lo subjetivo de que tal vez tú, al conocer más del artista, creas que tiene una idea debido a lo que tú has visto. Sin embargo, puede que realmente no sea así y simplemente lo esté cambiando o esté haciendo algo por hacerlo. Pero en este caso las personas, por la experiencia que tienen con él, dicen que es arte, vaya. Aquí entra algo, aquí entra lo de criticar por criticar, que es simplemente mi opinión no va con la tuya, te critico, te odio, te desprecio. Iba justo algo con eso de es que ¿cómo puedes criticar algo? ¿Te metes en el contexto? Que pues aquí entraría mucho lo subjetivo y lo que tú creas del artista. Y vaya, de si te agrada o no directamente y si lo vas a odiar, ¿no? Entre comillas. O que tengas cada quien siempre que hacer una justificación de lo que está haciendo para que se note si realmente solo está haciendo por hacerlo o porque lleva un mensaje. Ahí te va. Por eso hay un trabajo que se llama ser crítico. Pero ahí también hay una línea medio turbia, que es cuando un crítico deja de ser objetivo. Porque el trabajo de un crítico es ser sumamente objetivo. Decir, oye, eso está mal, por esto, por esto, por esto. Pero actualmente, en el cine, los críticos ya han desvariado mucho lo que es tener una opinión objetiva a irse por los gustos propios. Ok. Creo que en el 2016-2017 cuando estaba Big Hero 6 en cines, que está nominada al Oscar. Ok. Creo que no me acuerdo qué película ganó el Oscar ese año, pero las críticas de los críticos de la academia hacia las demás películas animadas decían, por ejemplo, una opinión que me pareció bastante mala, por decirlo así, que era, había una película china nominada y decía, y el crítico hacía el único comentario que hizo fue, si mal no recuerdo, fue, ¿quién mira esta mierda chino? O una cosa así, o sea, ¿a quién importa esta cosa? Creo que ganó Frozen ese año. Ok. Entonces todas las críticas eran como es una película súper familiar y no sé qué, bla bla bla, es muy buena para los niños, trata de dar un mensaje positivo. Y todas las demás eran como que no. O una de dos. Ya correr, porque estuvo bastante curioso. Que era de que muchos no habían visto todas las películas nominadas a los Oscars. O sea, nada más habían visto las que eran como las favoritas. Y las demás como que las medio ignoraron, medio que no. Y muchos no dieron su voto a esas películas porque no las habían visto. Entonces ahí tú puedes ver que, ahí se puede ver que las críticas no están siendo objetivas. Simplemente está basándose en los gustos de lo que es Entonces, aquí cómo se puede dejar de ser crítico para irte a lo subjetivo. Porque igual aquí se empieza a entrelazar lo que es lo incluyente. Ahí está. Ser incluyente. Que a cierto punto es un hecho que está pasando en lo que es la industria cinematográfica, de ser más incluyente con las razas, con los géneros, con los gustos. Pero hasta qué punto ser incluyente influye en una obra también. Entonces los críticos, aunque suene un poco irreal, pero es una realidad, que están yéndose por, oye, no está siendo incluyente, puede que mi opinión varíe, ya que no está siendo
no me gustaría decirlo así, pero no está siguiendo la moda. No me gusta decirlo así, pero pues es una realidad. No diría que es una moda, pero realmente es algo que está haciendo, que está incrementándose año tras año. Y que, se quiera o no, pues realmente está afectando a todos los medios de comunicación y a todo en general en el mundo. Sí, de eso que me dices, recuerdo, bueno, pensé en dos casos específicos, ¿no? Uno, recuerdo muchísimo de Cómo entrenar a tu dragón. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Oh, gracias. En lo cual se decía mucho lo de, ya siendo lo de incluyente, ¿no? Que Chimuelo, el dragón, que fuera gay y que su pareja fuera otro dragón macho. Y bueno, recuerdo que como tal esto fue más un meme que una controversia real. Sin embargo, existía el hecho de que había personas que realmente querían que el dragón fuera homosexual. Entonces, el problema en este caso pues es que si la productora hubiera hecho caso a esto, como tal la obra se podía ver afectada, no porque estemos en contra de la homosexualidad ni nada, simplemente por la anatomía del dragón y ya está. Porque el hecho de que se tenía que reproducir no era... Vaya, al final mejor hacerlo asexual y ya está. Pero el hecho de aceptar estas opiniones, estas sugerencias, al final afectaría totalmente toda la trama, ¿no? Porque si eso fuera así, simplemente no habría un problema que ya se había planteado desde antes. En este caso, pues no pasó nada malo, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, creo yo que, como dices, muchas otras productoras y demás al final caen en estas como sugerencias, simplemente para cumplir con lo que la gente le pide, y su obra se ve totalmente afectada y al final no transmite nada, es simplemente un cumplir gustos, satisfacer gustos y ya está. De hecho, justamente ayer estaba viendo un video muy curioso que se llama Cómo arruinar una serie antes de su estreno. No sé si lo llegaste a ver. No. El punto de esto es que Netflix iba a sacar una serie animada, claramente nueva, y no se sabía absolutamente nada de la trama, ¿no? Las personas que les gusta ver series, animadas en especial, claramente querían saber un poco de la trama y demás. Se hicieron redes sociales en las cuales el primer video se esperaba que explicaran un poco del proceso y a qué iba la serie. Sin embargo, el primer video de la serie lo único que trató fue quiénes la estaban produciendo, y se hizo muchísimo énfasis en que el 50% de los trabajadores eran mujeres y que el guión estaba 100% hecho por mujeres. Y ya, no dijeron nada de la serie, no mostraron bocetos, no hicieron absolutamente nada. Simplemente fue un, oye, mira, esta serie la están haciendo mujeres. Y muchas personas directamente comenzaron como a odiar este proyecto, no por el hecho de que la hicieran mujeres, sino que se notaba claramente cómo querían satisfacer más esta, digamos, necesidad de ser incluyentes que de la importancia del producto final, vaya. Porque creo que hasta varios meses después apenas sí se presentó algo de la obra, pero de primeras era como lo que les importaba decir, mira, este es nuestro equipo de trabajo, pero no te voy a decir nada de la serie porque no importa. No sé. No me gustaría hablar del cine incluyente actualmente. Yo creo que... Discúlpame, pero me voy a pasar a otro punto que realmente es el que quería tratar, más que nada en este, pero pues igual tiene algo que ver la inclusión en lo que es el cine actual. Pero a lo que me quería enfocar realmente era a cómo actualmente el cine es más comercial. Como, por ser más específicos, el caso de México, como la mayoría de películas son comedias románticas. Se dice por ahí, realmente desconozco, nunca me he puesto a investigar,
que se hacen películas de ¿cómo se dice? Románticas, comedia romántica. Se hacen comedias románticas para apoyar a lo que es el cine independiente, al cine de verdad, por decirlo de alguna manera. No todo el cine es válido, pero un exceso de mucho al final te acaba cansando. Siempre. Y también de cómo se maneje la comedia y todo esto, lo que son las comedias románticas. Y que los fondos, no los fondos, sino lo que se recauda de estas películas se va hacia proyectos más independientes, a proyectos que de personas que realmente se apasionan por el cine y quieren aprender lo que es el cine, pero pues no tienen los recursos necesarios para producir una película. Desconozco si sea cierto o no. Para mí se escucha bastante falso. Sí. Es tratar de justificar lo injustificable. Suena demasiado bonito para ser Ajá. verdad. Y ¿hasta qué punto está bien ser comercial? O sea, está bien ser comercial. Todos quieren vender algo. Al final de cuentas, se ocupan conseguir ingresos de vuelta. Muchos artistas, aunque lo hagan por pasión, por el mundo en el que vivimos, se ocupa de dinero. Entonces, puede que yo haga mi trabajo con toda la pasión del mundo, pero si no hay beneficios para mí, ¿qué sentido tiene seguir haciéndolo? Escucha bastante ojete, bastante mierda, pero es una realidad. A todos, aunque nos guste hacer algo, aunque lo hagamos por pasión, aunque lo hagamos por ¿cómo decirlo? Sin fines de lucro, al final de cuentas siempre se va a ocupar de un fondo monetario para seguir adelante. Entonces, si se necesita de este recurso financiero para seguir haciendo proyectos, ¿por qué irse siempre a la segura? ¿Por qué siempre hacer comedias románticas? Que es la plaga del cine actual. Hacer comedia romántica tras comedia romántica tras comedia romántica. O películas de acción o pues toda la tendencia de los superhéroes, que puede que no sean películas malas, pueden que sean películas bastante bien producidas, pero que al final de cuentas es un cine bastante comercial y que está enfocado a un público muy específico, y que hay estudios y que probablemente tengan estudios de mercado que afirmen, que comprueben que vas a tener todas estas ganancias si haces este tipo de cine. Y para pasarte la palabra, por entonces, ¿por qué no arriesgarse a hacer alguna comedia, alguna película de esta clase, pero que verdaderamente esté bien estructurada? Que no solamente sea una película del montón que la mires y te acuerdas de cosas, pero hasta ahí vas a quedar. Probablemente la llegues a volver a ver, pero por lo visual, o si es una comedia, por los chistes que hacen, que son chistes fáciles, que son para pues, dar en el clavo y que te hagan reír, y hasta ahí quedó. O sea, no son chistes inteligentes. No es una comedia inteligente, hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué no ser un cine que sea comercial? Está bien que sea comercial, pero inclusive arriesgarse un poco más a experimentar con otros géneros que no sean las comedias o el cine de acción. Vaya, al final buscamos un cine más diverso, ¿no? Supongo. Pero entiendo lo que pues, me estás diciendo. Que, por ejemplo, al final, vaya, las películas las actuales, ¿no? Están llenas de clichés y demás, y simplemente es lo mismo. Una y otra película, solo cambias el escenario y el nombre de los personajes, pero al final resulta ser todo lo mismo, ¿no? Es verdad que las grandes productoras no buscan arriesgarse porque, vaya,
al final lo que pierden son millones, ¿no? Pero es verdad, creo yo que mínimo, aunque hagas cine comercial, que al final, inclusive, ¿no? Que sean incluso películas de acción todavía, o lo que serían las comedias románticas, pero con vestigios o principios de algo más, ¿no? Que no solo se queda en una comedia romántica cliché, sino que está apuntando a algo más. Claro, tal vez solo esto para comenzar, porque no... Entiendo, como digo, que el por qué no se arriesgan como tal las productoras. Sin embargo, es verdad que siempre que algunas se arriesgan y funciona, el problema viene ahí, que al final solo copian directamente la fórmula y la comienzan a hacer. Por ejemplo, tengo entendido que ahora lo que va a tal vez a reemplazar el cine de superhéroes será el cine de la vida de ciertos famosos. Por ejemplo, vaya, no sé con cuál empezó, ¿no? Las películas biográficas. Exacto. Sin embargo, ahorita está pues en cines lo que es Rocketman de Elton John, y tengo entendido que vienen de los Beatles. Sí, creo que la más reciente que van a estrenar es la de Tolkien. El punto es ese, que al final creo yo que si se incursiona en otro tipo de género, se puede hacer claramente, y si funciona, las siguientes películas simplemente, aunque vaya, van a copiar la fórmula, traten de seguir cambiando un poco y que no sea lo mismo. Porque de hecho leí un comentario algo así de, vaya, otra película biográfica que al final va a ser el sujeto creciendo, luego teniendo problemas con la banda o con los primeros con los que está, y al final lo van a poner en un escenario en el que solo se va a ver todo muy épico, y ahí va a terminar la película. Cosa que ha pasado en varias y va a seguir pasando. Y entiendo que más que nada lo que está vendiendo es tal vez el éxtasis del momento, ¿no? Y ya está, porque es verdad que una vez que las personas las empiezan a analizar más que a solo verlas, comienzan a decir, oye, esto es exactamente lo mismo. Pero el problema, creo yo, es que no podemos tal cual cambiar el cine comercial, porque siempre ha sido así y va a seguir siendo así, ¿no? Pero sí me gustaría tal vez ver más apoyo a lo que sería el cine independiente. De hecho, hace tiempo supe que en Cinépolis, ¿no? Una de las grandes, proyectaron lo que era El sueño de Mara Akami. No sé si te suena. No. Es una película totalmente independiente de un sujeto que no sabe si seguir como tal sus tradiciones, porque es de un origen indígena. Entonces no sabe si seguir sus tradiciones o simplemente salir y buscar nuevas oportunidades. Entonces, como tal, hay digamos, apoyo, entre comillas, que es que salga en Cinépolis. Sin embargo, ¿qué pasó? Creo que no duró ni una semana y la quitaron de carteleras. Entonces, creo que más que buscar cambiar todo el cine comercial, que sería bastante difícil, vaya, porque todos quieren ir a lo seguro, sería pues sí apoyar muchísimo más lo que es el cine independiente, o mínimo que los lugares donde se proyectan películas no solo se centren en el cine comercial, ¿no? Al final depende más claramente del consumidor que de los productores. Sí. Porque cambias la tendencia del consumidor, cambias la tendencia de la productora. Así que... Pero pues ahí también hay... Es que también hay cine comercial, pero que es buen cine comercial. No, o sea... Puedes hacer cine, todo lo comercial que quieras. Pero con que la película esté bien hecha, para mí todo perfecto. No hacer películas huecas. No hacer películas que simplemente sean el hit del momento y pasen al olvido totalmente. Un ejemplo, No manches Frida. Probablemente sea un ejemplo muy básico, porque se ha convertido en meme. No por otra cosa, se convirtió en meme y por eso probablemente sea más recordada de lo que es. Y el punto que quiero tratar es que
no se debe llegar a un punto de hacer una película hueca. Porque simplemente lo que está haciendo es apuntar a un público y que ese público se lo coma con todo y papas. Que solamente vaya, lo haga tendencia el tiempo que va a durar en cartelera o 2 semanas y le estoy dando mucho tiempo de vida. Que se consuma, que se venda lo más rápido posible, que se vaya al olvido. Porque pues al final de cuentas es lo que se ocupa, generar dinero. Y irse a lo seguro pues es lo mejor para cualquier empresa. Entonces, hay cine también que se va a lo seguro, pero mínimo está mejor hecho. Podemos ver, no sé, un ejemplo en la mayoría de películas de Steven Spielberg, por ejemplo, que son películas comerciales, sí, pero que al final de cuentas están bien hechas, están bien trabajadas y se nota que hay un esmero en esas películas, que últimamente en los últimos años se ha ido más a lo comercial de Steven Spielberg, pero aún así se nota que el tipo pone empeño en lo que es su trabajo. De igual manera hay comedias que están mejor escritas, que tienen comedia más inteligente. Y igual hay películas que se proyectan y que son unas sorpresas. Por ejemplo, creo que una película de Mi familia luchadora, una cosa así, se escucha bastante estúpido la trama, que es una familia que pues, de luchadores que una hija o de alguien de la familia se quiere ser luchadora, pues, y es la historia de cómo asciende y todo. O sea, una película medio motivacional, medio comedia, y que se veía muy poco prometedor y que al final acabó teniendo buenas críticas. Creo que en taquilla le fue regular, pero al final de cuentas se arriesgaron por algo y acabaron haciendo, si no buen cine, un cine más decente de lo que es el cine comercial actualmente. No recuerdo qué otra película te iba a decir. Se me fue el nombre. La había pensado, pero se me fue el nombre. Que era bastante similar a esto. No voy a acordar. No me voy a acordar. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya acordé que iba a decir. También hay un punto aparte de esto. Actualmente se está yendo bastante a lo que es el cine nostálgico, que es revivir glorias pasadas. Bueno, no glorias pasadas, porque pues tampoco, en realidad sí son como, ya van a ser 30 años de los 90. De hecho. De hecho. Y se está volviendo a traer lo que es esta cultura nostálgica de las personas que crecieron en los 90, haciendo reboots, haciendo remakes de caricaturas viejas, haciendo películas basadas en estas mismas de series antiguas, y que tratan de apostar a lo seguro, pero al final acaban cayendo en fracaso, o simplemente no acaban respetando lo que es la fuente original. Por ejemplo, se quiso hacer un reboot de lo que es Hellboy y acabó siendo una película bastante criticada, bastante odiada, con una recaudación bastante pésima. De hecho fue un fracaso comercial totalmente. Creo que ni llegó a recaudar lo que costó producirla. Y no sé, al fin no creo que sean lecciones para las productoras. O sea, si una productora va fracaso tras fracaso tras fracaso, probablemente sí cambia la fórmula de las películas que producen. Pero muchas productoras ven estos fracasos como, o sea, ni siquiera los llegan a considerar. Probablemente vuelvan a hacer una película el año que sigue
de la mismo índole o alguna película basura para recuperar lo que invirtieron, pero no acaban viendo lo que es, no miran los riesgos que verdaderamente es hacer una buena adaptación de algo, sino que solamente por tener una marca reconocida, un nombre reconocido, como que piensan que están yendo a lo seguro, pero no siempre por tener un nombre reconocido, o por decir, oye mira, esta película la hizo este tipo y es de esta cosa que a ti te gustaba hace 20.000 años, vas a decir que es un éxito. Entonces, no, o sea, los productores quieren irse a lo seguro, pero realmente no se están yendo a lo seguro de verdad. Simplemente por tener esto, lo que te digo, un nombre reconocido, piensa que es lo seguro, pero no. Si el producto final acaba siendo basura, independientemente del nombre que tengas, de lo que estés presentando, va a seguir siendo una basura. Vaya, todo esto me recuerda a la frase, vamos a llamarle, la de vender humo. Que tiene mucho sentido lo que dices, que es cierto, muchas veces las marcas simplemente adquieren alguna licencia, piensan producir cualquier cosa, no importa que sea, y dicen se va a vender, ¿no? Sin embargo, ahí viene la parte del vender humo, porque pues simplemente estás vendiendo esta imagen, porque es verdad que muchas veces nos llegamos a enamorar de alguna franquicia, algún nombre, lo que gustes, porque al final, si tú analizas la obra, digamos, original, o la que más impacto ha causado, generalmente es porque tiene un muy buen desarrollo, o lo que gustes, ¿no? Vaya, al menos tiene, por ejemplo, un desarrollo de personajes, y no sé, alguna enseñanza. Así que, sí, estoy viendo todo este problema de un mejor modo, vaya, lo del cine comercial. Y es que, vaya, directamente ahí radica el problema, ¿no? En el guión. Entonces, se puede hacer una buena película aunque sea muy comercial, es verdad. Sin embargo, si simplemente no se está trabajando en el guión por el hecho de decir, oh, vaya, el nombre lo va a vender y ya está. Entonces, realmente aquí, ¿de quién es el problema? ¿Cómo nos encargamos de que el guión mejore? Porque, claro, esto no radica totalmente en el director, ni vamos a decir que en el guionista. Al final es un trabajo en conjunto, bien sabemos esto. Sin embargo, creo que aquí también entra mucho lo que es la libertad creativa, porque es verdad que en ocasiones el director quiere hacer algo, el guionista quiere hacer otra cosa, y la productora simplemente se va a lo que diría, es que esto va a vender más, pero no lo analiza, y simplemente, no sé, esto yo creo que vende más porque ya se ha visto, igual y tú inténtalo, ¿no? Así que, ¿cómo podemos apoyar a este cambio, tal vez en el guión, por ejemplo? Y algo más a comentar, así que dices lo de la nostalgia. Y tal vez ya no arriesgarse por lo seguro. Por ejemplo, Pixar, tengo entendido que va a dejar de hacer todo lo que son secuelas, porque a pesar de que tienen gran renombre y lo pueden seguir haciendo, y va a vender porque simplemente pues, es Pixar, ¿no? De los grandes. Tengo entendido que no quieren seguir sacando secuelas, porque ellos siempre buscan hacer como historias originales. Y vaya, el gran éxito, ¿no? Que fue Coco. Que se supone que a partir de este punto es cuando ellos deciden dejar de hacer más películas que sean secuelas y dedicarse a hacer pues nuevas franquicias, ¿no? Nuevas IPs, como dirían por ahí en el mundo de los videojuegos. Así que es verdad que Pixar es muy comercial, pero sin embargo se nota vamos a decir, este amor que tienen por hacer un buen cine de animación, ¿no? Entonces, digo, al final todo se reduce a los problemas de guión, que no tienen nada, es simplemente 1 hora y media, 2 horas, lo que quieras de nada, de humo. ¿Quieres dar una conclusión para este tema en general o pasamos directamente al que sigue? Porque ya
Ya es bastante tiempito de este tema. Te digo, creo que la conclusión sería ponernos a pensar cómo vamos a solucionar este problema de guión o a quién se lo atribuimos, cómo cambiamos eso. Claramente no tengo una solución en este momento, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué opino de esto? Opino que el cine comercial está bien. Todo el cine comercial está bien, porque al final de cuentas no siempre se está buscando una película que te inspire la vida, que te cambie tus pensamientos, que digas, oh, por fin veo la vida de un modo distinto, ya puedo cambiar, ya puedo ser una mejor persona. No. A veces uno está bastante estresado, bastante, por decirlo, contenido. Y lo que busca es tratar de liberar la mente un poco, de relajarse un rato. Y es lo que en principio es el cine comercial. Películas que no te piden el mayor esfuerzo del mundo para que las entiendas, para que sepas cómo está yendo la cosa. Son para pasar el rato. Pero tener un exceso de esas películas de pasar el rato realmente no es bueno. Estás tirando mucha leña al fuego y al final no todo va a salir bien. Así solo un comentario para complementar, ¿no? Dices que al final no es bueno, y creo que es verdad que no es bueno tanto para el consumidor ni para las mismas empresas, porque vaya, como dices, al final nos cansamos de todo, se deja vender y la propia empresa o la productora al final también pierde, ¿no? Junto con la calidad que se puede obtener, que va a perder también cada consumidor. Así que, como dices, siempre está bien para un buen rato, ¿no? Para un rato. Pero tampoco hay que prolongarlo tanto. Ok, vamos a pasar al penúltimo tema, que es la nueva generación. La nueva generación no me refiero a la nueva generación de celulares, de televisores, de tecnología, sino a la nueva generación de personas. Por cierto, ¿en qué generación estamos? Realmente no lo sé. Creo que generación Z, probablemente. Algo así. O no. Estamos en una letra. No. No. Sabía cómo se llamaba, pero ya no me acuerdo. Eran como los bebés de la tecnología, una cosa así. O eran los digitales, una cosa así. Era algo bastante relacionado a la tecnología. Que pues se enfoca a lo que son los niños nacidos en 2015 en adelante, creo. Que son todos los niños que van a nacer con un teléfono inteligente pegado. Que lamentablemente es una realidad. Ver a un niño sentado toqueteando la tablet, toqueteando el teléfono, jugando, viendo videos, que estar jugando, que está jugando con algo físico realmente, con un juguete. Pero fíjate que esto yo no lo miro como un problema. O sea, es un problema porque el niño no está aprendiendo a relacionarse. Realmente no está aprendiendo a relacionarse. Sin embargo, sí estamos reduciendo un problema, que es el problema de la producción de juguetes. No me acuerdo qué juguetería en Estados Unidos cerró porque ya no se venden juguetes. No me acuerdo cuál era. O sea, fue una... ¿Toys R Us? Ajá. Era una juguetería bastante reconocida, pero tuvo que cerrar porque ya no se vendían juguetes. Que eso yo no lo miro como un problema realmente. Lo que miro como problema es esta falta de comunicación que van a tener al crecer, ya que no están aprendiendo a convivir realmente. Igual, para ponerte otro punto, esto yo lo miro como nos criticaban los de los 60, 70. Como los adultos van criticando a las generaciones anteriores. Como van diciendo, no, esta generación es una basura, mi generación fue la mejor. Pero igual, todas las generaciones tienen su punto. Yo no creo que nuestra generación sea la mejor. De hecho, nacimos en un punto bastante muerto de la historia humana, pero
No, o sea, nos va a tocar cargar con responsabilidades que realmente no fueron nuestra culpa, pero pues es lo que tiene. Y nada, era eso de decir que nuestra generación es mejor y que la pasada es peor. O no, más bien, que la nueva es peor. ¿Tú qué opinas? Me parece que, viéndolo así, ¿no? Cada quien tiene que defender a lo que pertenece. Entonces, no es que realmente podamos decir que una generación es mejor que otra. Porque vaya, al final todas tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, digo, se tiene muy arraigado en algunos casos este asunto de voy a defender todo lo que yo sé y a lo que yo pues, pertenezco, ¿no? Así que creo que al final lo que realmente tenemos que hacer es pues ver en qué se puede mejorar en cada generación, ¿no? Realmente, que esto también puede ser subjetivo, pero quiero comentar algo. Y es que lo de los niños con el teléfono, por ejemplo. Uno lo puede ver de un modo bueno y de un modo malo, ¿no? Pero también depende de qué modo lo estás viendo, o sea, por qué dices que es malo, por ejemplo. Así diré súper rápido, ¿no? Si lo vemos de un modo muy estricto o vamos a decir medio cruel, podemos decir que es bueno porque aumenta muchísimo el potencial de las personas de algún modo. Claro, esto sí se empieza a regular bien, porque de algún modo es sorprendente que un niño de 2, 3 años esté usando una tablet, un teléfono de un modo, vamos a decir, avanzado, que otras personas incluso todavía no entienden muy bien cómo funciona esto. Y es curioso cómo el niño ya está entrenando su mente, vaya, de algún modo, porque pues le puedes poner incluso juegos y demás que empiecen a mejorar lo que es su coordinación y muchísimas cosas, ¿no? Y luego está el punto malo, que como dices es lo de la comunicación y las relaciones que van a tener con otras personas, ¿no? Que al final van a ser muy limitadas. Y esto podemos decir que eso es algo muy objetivo, porque al final la relación que hay entre personas va a ser muy reducida. Pero también entra el asunto de que muchas personas van a criticarlo y van a decir que esto directamente es malo porque ellos hacían algo que nosotros no estamos haciendo. Así que yo creo que ahí es cuando entra el problema real, ¿no? De que estás criticando sin realmente un fundamento, solo porque comparas y dices, es que yo hacía esto. Y nadie te dice que realmente era algo bueno o malo, pero tú dices, es que yo lo hacía y se tiene que seguir haciendo porque yo lo hice. O me recuerda mucho a algún problema, ¿no? De que en ocasiones los padres, los abuelos te dicen, yo cuando tenía tu edad estudiaba, trabajaba y hacía otra cosa, sí, ¿no? Y al final creo yo que muchas veces estas críticas vienen como de que realmente entre cada generación hay más facilidades, de algún modo, ¿no? O sí, en algunos aspectos. Entonces creo yo que muchas veces estas críticas es como un yo soy mejor que tú porque yo hice más cosas cuando tú pues tienes toda la facilidad, ¿no? Y aprovecha. Aunque mira, algo muy curioso de esto que acabo de decir, que al final pues es la facilidad, ¿no? De la vida diaria. Es que siempre nos empeñamos en mejorarla, hacerla más fácil. Y ese trabajo se ve reflejado, vaya, en las siguientes generaciones. Entonces es curioso cómo al final una generación que trabajó para facilitar la vida, se la facilita a la siguiente y luego la critica por lo mismo. Digo, es irónico. El otro día, se me hace que fue el viernes, jueves, no, fue el lunes de esa semana. Estaba hablando con el Piojo sobre los niños, la nueva generación que va a entrar a la escuela, de cómo estos eran más pequeños y que no has visto los vatos, están bien enanos, que no sé qué. Mira, ves a los de secundaria, parecen de kinder, de primaria. Pues probablemente sí, pero probablemente también nos hayamos visto nosotros así. O sea,
está poniendo un punto de comparación que yo creo, supongo, no sé por qué lo creo de corazón, que todas las generaciones pasadas han visto a las generaciones así por igual, de no manches cómo entraron estos niños apenas, se miran bien pequeños, no sé qué. Pero puede que sí, puede que no. Yo creo que sí. Igual, realmente si los llegas a ver y dices, ¿cómo es posible que estén entrando niños de primaria preparatoria apenas? No apenas, sino de que cómo es posible que estén entrando. Que a lo mejor sí, y a lo mejor no. O sea, puede que nosotros ya estemos lo bastante grandes para ver que son, para no ver que nosotros igual estamos así de niños. O sea, de personas a personas hay personas. Hay diferentes tipos de personas. Da huevo. No todos somos iguales, como ya lo he dicho. Y no todos crecen igual. Igual, creo que hay un estudio por ahí que dice que el ser humano en 300 años, lo dicen como 2012, que íbamos a medir 3 metros por defecto, una cosa así, que íbamos a ser más largos, y que en realidad el ser humano durante el tiempo ha ido creciendo, y no al contrario se ha ido encogiendo. Entonces es un poco peculiar, ¿no? Como nosotros vemos a estas personas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los pubertos que van a entrar a la preparatoria, como los vemos tan pequeños, siendo que el ser humano está evolucionando para crecer. Igual no tiene mucho que ver con el tema este de las tablets y de cómo de cómo la nueva generación ha ido, de cómo la generación se ha ido adaptando a la tecnología. Entonces, no me acuerdo ya. Cómo la generación se ha ido adaptando a la tecnología, ok. Pero igual tiene cierto punto que ver y no que ver. O sea, hay puntos relacionados, pero que igualmente van hacia lo que es la nueva generación. No sé, ya me quedé seco, hijo. ¿Tú qué opinas? Porque Bueno, ya ahí quedé, ya se me fue todo. en lo que recuerdas. Sí. Gracias, de verdad. Y esperemos no sigan pasando más. Que no siga habiendo distractores, ¿no? Durante un rato. Realmente, pues... Es que vaya, ¿no? Al final es cómo estábamos nosotros en ese momento en el que ves a los mayores y dices, oh, se ven, no sé, ¿no? Muy grandes. Pero sí, cuando cambias de lugar, te das cuenta de que simplemente... O sea, es lo mismo al final, es recíproco, ¿no? Ahora tú dices, ellos se ven muy pequeños. Pero... ¿esto es como, por así decirlo, un problema real o es más algo de decirlo de grandeza? Yo creo que es algo más subjetivo que nada. Porque realmente, ¿has escuchado, por ejemplo, en este caso en las escuelas, que alguna vez algún profesor diga expresamente, cada vez sean más pequeños todos? Y eso es lo curioso, nosotros siempre lo hemos dicho, sin embargo, los profesores, para ellos todos son exactamente iguales. Hay algún caso, ¿no?, en el que sí alguien se ve súper pequeño, pero bueno, ya esto son cosas más de desarrollo físico, vamos a decirlo. En ocasiones también mental, ¿no?, porque hay personas que se saltan años. Es que te pones a verlo también. De hecho ya me acordé qué iba a decir. Ya me acordé a qué punto iba a ir. Igual en esta conversación que tuve con el Piojo, decíamos también que cómo era posible que nosotros vamos a la universidad y vamos como niños igual. Somos como niños entrando a un lugar de adultos. Porque si te das cuenta, realmente no todos nos vemos como adultos. Aunque ya lo seamos, no nos vemos como adultos. Tú vas y dices, no manches, ves ese vato y dices, no hombre, parece que tiene 30 años ya. Y apenas tiene
pensé 4 o 3 años más que tú. Y es no, pues sí, güey, ya es un ancestro. Pero, y tú miras a nuestra generación y dices, ¿cómo es posible que la generación anterior a la nuestra se vea aún más grande que nosotros? Que realmente no hay tantos años de diferencia. Entonces es un poco igual que esto, de que nosotros vemos a la nueva generación como niños muy pequeños y probablemente ellos nos ven como personas muy adultas. Entonces al final es un juego de perspectivas. Porque tú cuando estabas niño veías, no sé, veías para arriba y decías, no, está todo muy gigante. Pero lo ves actualmente y dices, inclusive puedes llegar a pensar que son cosas más chicas de lo que recordabas. Y, pues, no sé, eso sería todo. Vaya, no, realmente podemos decir que las primeras impresiones cuentan. Porque cuando uno se pone a analizar todo esto, se da cuenta de que comentarios que sueltas son muy random, ¿no? Vamos a decirlo así, que realmente no tienen sentido si te pones a... Porque, por ejemplo, estamos olvidando muchas veces al decir eso, que son años, o es una etapa en la que uno generalmente se desarrolla de un modo acelerado, ¿no? Así que tú dices, se ve demasiado joven. Y luego lo ves 1 o 2 años después y vaya, vamos a aplicar lo de los familiares. Oye, ya estás bien grandote, ¿no? Ya me alcanzaste. Así que creo que al final de solo analizarlo o solo verlo así, olvidamos cosas que realmente sabemos. O sea, sabes que eso es así y que va a pasar. Sin embargo, nada más lo ves de primer momento y dices, oh, se ven muy pequeños, pero olvidas que tú también lo pasaste. Por eso me refería a lo de que tal vez esto es como un problema de grandeza, ¿no? Tú ya estás ahí y dices, no, es que ya los demás no son como yo. Y así súper rápido. Tuve que comentarlo hace rato, pero bueno. Sí, siempre me ha parecido muy gracioso que siempre he escuchado, incluso yo lo he dicho, que las personas se ven como más pequeñas. Y luego te vas, por ejemplo, a estadísticas del tamaño de las personas y resulta que cada año va creciendo 1 o 2 centímetros, pero va creciendo. Y es como que, ¿cómo me atrevo a decir eso, no? Si realmente esa persona que se ve tan pequeña ahorita resulta que va a ser incluso más grande que yo. No necesariamente, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir. Ok, igual este tema estaba medio por poner, el de la nueva generación, obviamente. Igual nada más quería comentar eso, no creo que sea un tema que realmente sea, qué importante es este tema, ¿no? Sino es como más como comentarios. O sea, igual intenté llegar a más de lo que se podía. Igual creo que está bien cerrarlo aquí porque ya vamos a llegar a casi una hora y media. Y vamos con el último tema ya para cerrar este podcast. Que igual le voy a quitar como unos 2-3 minutos de tantas pasadas de carro que ha habido. El inicio. Igual el inicio, entonces van a ser como 5 minutos que le voy a quitar, así que vamos bien de tiempo. Así que vamos a finalizar con el último tema, que es el tema del podcast. No es que el tema sea el tema del podcast, sino de que lo que me quiero referir es cómo los podcasts han ido incrementándose actualmente. Cómo probablemente desde el año pasado, cómo desde el año pasado se dio este boom de los podcasts. Porque los podcasts han existido desde que se inventó la radio. No se llamaban podcasts, pero realmente están desde ahí. Entonces, igual los podcasts como tal, yo empecé, déjame fijo cuál fue el primer podcast que vi, porque lo tengo guardado.
Porque bonito. yo la primera vez que escuché un podcast dije, esto es para mí. Porque yo generalmente cuando me pongo a hacer alguna tarea o alguna cosa, ah, me gusta tener algo de fondo. Me gusta, no sé, como que escuchar que alguien esté hablando, como si estuviera acompañado. Igual de niño, cuando no tenía, cuando tenía internet y todo, no, no me gustaba poner música a veces y lo que hacía era prender la tele y nada más escuchar el sonido de fondo. Aunque fuera un comercial, aunque fuera una película, me gustaba escuchar me gustaba escuchar algo de fondo. O sea, siempre he tenido esa cultura arraigada de que alguien esté hablando a mi lado, aunque no lo esté. Entonces cuando escuché este podcast por primera vez, en el 2015, a principios de 2015, fue cuando escuché mi primer podcast. Y yo, pues como ya lo dije, yo dije, de aquí soy yo. Y fui escuchando este tipo que subía sus podcasts. Fui escuchándolos constantemente y... O sea, el tipo no subía podcast tras semana, una semana, cada semana. Pero cada vez que lo subía yo con gusto los escuchaba. Y... No sé, como que... Hubo un tiempo en el que los dejé de escuchar porque empezó también... De repente también empezó el boom de los streamers. De que ahora los videos duran 1 hora, 3 horas, entonces hasta cierto punto era lo mismo que escuchar un podcast, pero no era un podcast. Entonces el año pasado que volvió a ser el boom de los podcasts, pero bueno, no volvió a ser el boom, sino de que fue el boom de los podcasts por youtubers o gente reconocida por no hacer podcast, porque los podcasts han ya mucho tiempo. Ahorita hablamos de eso. Y yo me dije a mí mismo, si veo que están poniéndose de moda los podcasts, ¿por qué yo no hago uno? Porque realmente siempre me ha gustado esto de escuchar y del medio audiovisual en general. Ah, y me puse a pensar, si yo, que a veces, por ejemplo contigo, con cualquier otra persona, tenemos pláticas así súper variadas, súper X, súper de cualquier tema, ¿por qué no, ¿por qué no hablar con esas personas así, grabarlo y que otras personas lo escuchen? Igual, si lo hacemos ya de gratis y de por sí por pasar el rato, ¿por qué no comunicarlo con la demás gente? Y ya para cerrar esta contribución por mi parte, lo que te voy a decir es que los podcasts por lo general antes eran llevados por comediantes. O sea, muchos de los podcasts más escuchados son llevados por comediantes porque, no sé, es como una tendencia entre ellos que cada comediante reconocido tenga su propio podcast en el que pues yo en lo personal nunca he escuchado ningún podcast de algún comediante. Supongo que harán chistes o hablarán entre ellos porque para ser comediantes ocupas tener cierta inteligencia, porque hay que saber llevar bien las pláticas y los temas que tratas. Hay que saber cómo hablar con la gente. Entonces yo creo que por eso tienen bastante éxito los comediantes en los podcasts, porque saben cómo llevar las pláticas a algo más entretenido. No así como yo, como nosotros que de repente se nos va las ideas y empezamos a pensar mucho las cosas, a pensar mucho las palabras y al final acabamos recayendo en repetir cosas. Yo, por ejemplo, creo que siempre, mínimo 4 o 3 veces en los podcasts, en el primero lo dije como 10 veces, que era por decirlo de alguna manera, o por llamarlo de otra forma. Lo he repetido como muchas veces en muchos podcasts, pero pues al final de cuentas es como hablamos y como nos acabamos expresando, ¿no? Bueno, ya El- te paso la palabra. un comentario final a eso que dijiste, pues al final nos damos cuenta de cómo hablamos hasta que nos escuchamos, ¿no? O sea, suena muy tonto. Salud.
Suena muy tonto de algún modo, pero digo, hasta que te grabas o lo que sea y te escuchas, te das cuenta de todo lo que estás repitiendo. O cuando Inclusive, escribes. inclusive cuando estás así, por ejemplo, nosotros estamos grabando algo que estamos hablando y no va, o sea, se podría llevar como una conversación normal, pero hay algo en tu mente que te está diciendo, te están grabando. Ocupas ser más, ocupas meterle más carne a lo que estás diciendo. Entonces acabas pensando en muchas cosas y al final de cuentas no acabas hablando de una forma fluida, sino de que acabas pensando, como lo que dije, acabas recayendo en repetir muchas palabras, a volver a muchas expresiones que está bien, no pasa nada, al final de cuentas estás expresando, pero realmente no sé si se vuelve algo molesto, ¿no? Porque pues no lo sé. Necesitamos saber hacer enlaces como Sergio Fernández. Ok, mira, ya que me contaste tu historia con los podcasts, pues yo te voy a comentar algo medio similar, ¿no? Muy cortito porque realmente no tengo mucha experiencia con esto. Y es porque, como tal, yo también comparto esta manía, vamos a llamarla, de estar escuchando algo mientras haces tarea o mientras estás, no sé, limpiando, cualquier actividad, ¿no? Entonces yo lo que hacía era poner videos de ciertos sujetos, pues como tal, dando su opinión de algo. Claro, videos de 5 o 10 minutos, más tardar 20, ¿no? Entonces, de ahí me fui a lo que eran como mini documentales y demás, que ya 40 minutos, Sí. y bueno. Así que realmente muchísimos podcasts como tal no he escuchado, ¿no? He escuchado partes de algunos o lo que sea, pero todavía no voy de lleno en esto. Y ahí viene un comentario curioso. Al no estar como tal dentro de este mundillo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Yo tenía una idea que era de que tal vez de algún modo comenzaría a morir todo esto, lo que es la radio y demás, o al menos como se utilizaba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues claro, ¿no? Las personas ahora utilizan otro tipo de instrumentos, Sí. pero pues sí, ¿no? Como dices, hubo un boom y al final lo curioso es que seguimos haciendo lo mismo. Como digo, yo tenía esta idea que después la analicé, ¿no? Y me di cuenta de que era bastante tonta, de que los podcasts o pues todo este mundillo podría ir muriendo. Cosa que pues me entero de que no. Porque como digo, al final se está haciendo lo mismo, pero tal vez de otro modo. O tal vez no lleve directamente el nombre, sin embargo, ahí está. Y en especial, por ejemplo, los comediantes. Me ha tocado sí llegar a escuchar a alguno de ellos. Y lo que hacen es que pues es como cualquier conversación normal. Sin embargo, cada cierto tiempo pues van metiendo algún chiste de lo que comenta su compañero, ¿no? Al final suena todo muy natural y creo que eso es lo que lo hace más sencillo, digamos, digerirlo. Porque vaya, aligeran esa carga con chistes, ¿no? Creo que por eso son tan famosos. Sí. A lo que voy con todo esto es que recuerdo muchísimo un comentario que escuché un día que iba escuchando la radio con mi madre, el cual una persona dice que la radio sigue siendo como tal el rey de los medios de comunicación. Claro, se puede poner en duda, sin embargo a lo que va esta persona es que, como nosotros, muchísimas personas les gusta estar escuchando algo. Así que también todas las personas que van al trabajo, que están pues ya en el trabajo, cualquier cosa, muchas veces lo que hacen es simplemente poner el radio y escuchar ya sea algún podcast o música, ¿no? Sí. Y pues, digo, al final todo esto me hizo considerar que hay muchísimo material. Que claro, estará el bueno, estará el malo y el mediocre, ¿no? El que simplemente no... Sí. Pero creo que es un muy buen modo para expresarte, porque al final siempre, debido a la diversidad que hay, existe
tal cual alguno que sea para cada persona, ¿no? Sí. Yo creo que cualquiera se puede llegar a identificar con alguno de la inmensa variedad que hay. Aunque tal vez si no se apoya demasiado en ocasiones es por la misma pereza de las personas de decir, voy a buscar algo que me guste, ¿no? Porque hay muchísimo de donde elegir. Y bueno, no sé qué más quieras decir. Iba a decir algo medio, no sé, fuera de lugar, pero igual tiene algo que ver. Igual tiene bastante que ver, pero es que yo lo que miro en el problema de el podcast es de que, no, a lo mejor ya lo mencionaste tú, pero hay mucha variedad. Y esa variedad acaba opacando a muchos podcasts buenos, pues a otros programas que realmente yo creo que deberían de tener más atención. Y que al final las personas pues acaban yendo a lo comercial, aunque nos guste o no, lamentablemente. Yo agradezco a las personas que escuchan esto y que les interesa lo que pueda llegar a decir. Pero igual hay, igual en este podcast que hago hay cierto problema, que es que no hay mucha gente en él. O sea, de momento es el segundo que hago con alguien. Y la retroalimentación acaba siendo un poco corta. O sea, está bien. Ya que en el primero que hice, en el piloto, está muy denso, no podía llevar una conversación yo solo, casi me vuelvo loco a las 2 de la mañana. Pero si con una persona es más ameno, vas intercalando posiciones, vas intercalando comentarios. Yo creo que para hacer un podcast perfecto ocupas mínimo 3 personas. 3 personas que se vayan retroalimentando, que se conozcan bien entre ellas. O que tengas, o 2 que se conozcan muy bien y que la otra vaya soltando sus comentarios también aparte. Pero que al final sean 3 personas. O sea, no digo que esté mal hablar con otra persona, sino de que yo creo que 3 a 4 personas es lo ideal. Pasarse de 4 yo creo que ya es un poco medio caótico. Y ser una sola persona ya es bastante de locura. Igual hay personas que se les da muy bien hablar solas y que tienen bastante éxito. Pero yo creo que lo ideal para escuchar un podcast sería 2 personas o 3. Preferiblemente 3, que sería el epítome de las de la comunicación interpersonal entre personas. Y pues eso. Al final yo creo que los podcasts son una herramienta bastante buena para pasar el rato. Puedes ponértelos de fondo sin problemas, puedes acostarte. O sea, hay veces en las que tú pones música y pues la escuchas todo normal, pero llega un cierto punto en el que te empiezas a cansar de la música. Yo en lo personal detesto que pase eso. Yo creo que todas las personas detestan que la música que escuches llega a un punto en el que empiezas a odiarla. Y no porque sea mala, sino porque ya estás harto de ella. Y ir variando un poco entre música y podcast para mí es lo perfecto. A veces cuando estoy en la cama no me pongo a escuchar música, sino de que pongo un podcast y me pongo a escucharlo. Y realmente también el podcast lo que ayuda bastante es que no es nada visual. O sea, lamentablemente hay pseudo podcast, por llamarlo así. Y que pues que se van más a lo visual, que acaban utilizando recursos visuales que realmente no tienen sentido, porque es un podcast. Tú lo que quieres es escuchar, no ver. Entonces acaban poniendo videos, acaban diciendo, no, mira esta noticia o mira esta imagen, que al final de cuentas tú como oyente no acabas viendo. Es como que pues me la voy a imaginar. O si vas a hacer un podcast, no lo llames podcast, llámalo, pues voy a hacer este programa en el que hablo con esta gente y voy mostrando cosas. Ahí te lo paso. Pero no lo llames podcast, porque no es un podcast. Un podcast no ocupa imagen. De hecho es un formato bastante sencillo, ya que no ocupas un guión, no ocupas nada bastante caro, bastante exagerado. Solamente ocupas tener
pues los temas que quieres tratar y irlos tratando. Entonces pues, no me vengas con que es un podcast y ocupo estar viendo. ¿Me explico, no? ¿Cuál es el sentido? La primera, diciendo justamente eso, creo que igual y al final todo esto es... Ay, disculpa por robarte la palabra. ¿Sí? Vale. Creo que al final todo esto podría ser tal vez una desinformación. Puede ser que esto al final sea alguna especie de desinformación, por llamarlo de algún modo, ¿no? Porque vaya, es verdad que los podcasts pues siempre son totalmente auditivos, sin embargo, sí, al final las personas terminan haciendo programas que son audiovisuales y lo siguen llamando podcast, pero el asunto es, ¿esto es a propósito o simplemente porque no se sabe esta diferencia, no? Solo por comentario, por curiosidad. Ahora bien, hay dos cosas más relevantes que quisiera comentar o complementar, ¿no? En primera, la importancia de las 3 o 4 personas. A pesar de la nula experiencia que tengo con podcast, ¿no? Vamos a decir hechos por mí. Porque en este caso pues es mi primera vez que apoyo en uno. Gracias. Me parece un comentario muy puntual porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un tema y es verdad que nos podemos salir del tema e ir a cualquier otra cosa. Sí. Y tal vez no sea muchísimo problema, sin embargo al final quieres llevar un hilo, ¿no? De lo que estás diciendo. Una tercera persona siempre puede funcionar más para regular esto o para que pues el mismo tema tenga mayor diversidad, ¿no? Así que me parece muy puntual eso. Y bueno, una cosa más que tal vez va muy pegado a lo que dije al principio de, podríamos decir, la situación que yo creí que sufrían los podcasts y también conectándolo un tanto con el tema anterior. ¿Qué crees que al final suceda con las siguientes generaciones con todo este tema del podcast? Porque realmente al final muchas veces nos vamos a lo que es lo audiovisual o cada vez se está viendo más esto. Y vaya, creo que a lo que realmente iba era de lo que dijiste, ¿no? Tal vez las siguientes generaciones tengan incluso más problemas para relacionarse con otras personas. ¿Crees que utilicen los podcasts y demás como un refugio más para, vamos a decir, suplir esta falta de conexión con otras personas? ¿O que la misma falta de conexión haga que no les interese y digan, no, ¿sabes qué? Me voy a deslindar de todo esto. Yo creo que sí, van a seguir, sí va a ser un apoyo para las nuevas generaciones. De hecho, la radio está reviviendo, es un hecho, la radio está reviviendo, no por el medio de la radio, sino por las radios de internet que hay por ahí. O sea, las emisoras van a seguir estando ahí porque al final de cuentas es un estudio bastante profesional donde la gente puede seguir hablando y pues no, o sea, probablemente no tengan la antena prendida para transmitir esa señal, pero de que esté en medio ahí, de que esté una cabina profesional para grabar audio, va a seguir existiendo. Probablemente no, los podcasts no acaben absorbiendo lo que es la radio, pero sí van a estar complementados junto con ella. De hecho se tenía pensado que la radio ya era el medio más cercano a morir, aparte de las cartas, que yo creo que ya está siendo un hecho que está muriendo totalmente. Ojo, las cartas y no la paquetería. No, la paquetería. La paquetería no va a morir. Para nada. Y entonces, sí, yo creo que sí va a servir como un apoyo de comunicación para las generaciones, porque de igual manera la radio lleva existiendo probablemente más de 60, 70 años, inclusive más. Ponle que vamos a un siglo de la radio y aún así se sigue escuchando programas de radio. Aún así el escuchar y no ver sigue siendo algo bastante popular. Entonces no creo que la radio ni los podcasts se vayan a morir dentro de un largo tiempo. Van a seguir existiendo porque obviamente para todo hay un público
Y pues los podcasts tienen su público. Cuando comentas eso me hizo recordar, salud, Gracias. Salud. Gracias. Es más probable que al final termine muriendo como tal la televisión, ¿no? Que conocemos. O sea, lo que es Netflix y demás, o sea, televisión, vamos a decirlo, de paga. Le falta muchísimo, claramente. Sí. Pero viendo los medios que pueden morir, creo que la televisión actual está sufriendo. Y Más que morir, está adaptando a lo que es el internet. Lamentablemente se está adaptando a lo que son plataformas de video como YouTube y... está transformándose, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, no creo que los televisores van a seguir existiendo porque son pantallas grandes. Sin embargo, lo que va a pasar es que las redes de video, donde son videos donde esté pasando algo audiovisual, se va a pasar no hacia la televisión, sino de que se va a transmitir directamente desde un ordenador, una computadora, hacia la televisión, perdón. Entonces, lo que va a pasar es que las televisoras no... Es algo así parecido como las estaciones de radio. Van a seguir estando los estudios porque pues, son estudios profesionales. Sin embargo, no van a ser emitidos en la tele, sino que van a ser emitidos en internet. Eso es lo que yo creo que va a pasar con la televisión. Simplemente se va a adaptar a lo que es el internet. Y pues se va a seguir utilizando la televisión porque es una pantalla grande. Comentando lo de hace buen rato acerca de la diversidad y esta facilidad que brinda internet de pues, subir podcasts o programas o lo que gustes, ¿no? No sé si lo que estoy pensando, no sé si llamarlo como una posible crisis o una mejora al consumidor. ¿A qué voy con esto? A que debido a la variedad que existe actualmente y que muy probablemente se siga aumentando, es que de digamos 100 programas, 10 van a ser conocidos, ¿no? O menos. El asunto es que muchísimos programas puede que estén ahí y dejen de hacerse y demás. Entonces por esa parte lo llamaría una crisis en la cual muchísimos programas podrían directamente desaparecer si a las personas no les interesa o si no le tienen como un afecto, ¿no? A lo que están haciendo. Y la otra, por llamarlo un beneficio al consumidor, es que al haber tanta competencia, claro, ¿no? Siempre tienes que tender a mejorar y seguir siendo top, ¿no? Creo que es más una situación que me gustaría solo para en algún momento considerarla y pensarla, ¿no? Y ver cómo se va a desarrollar al final todo esto. Ya para concluir finalmente este podcast y para concluir el tema de los podcasts igualmente, voy a dar una conclusión más que nada. El podcast para mí es una herramienta perfecta para expresarse. No requiere de muchos recursos, solamente de un micrófono y de alguien con quien hablar. Y pues aunque tiene su público, no es el medio de comunicación más conocido porque pues igual el medio audiovisual siempre va a ser el rey de los medios de comunicación porque pues al final de cuentas estás activando dos sentidos, que es la vista y el oído, que nos gusta o no, pues al final a todos nos acaba gustando. Igual los podcasts yo creo que son una herramienta perfecta para pasar el rato, para sentirse acompañado inclusive, y pues para escuchar el punto de vista de otras personas, porque no digo que una persona acabe cambiando su punto de vista por escuchar un podcast, o por que empiece a decir, no, ahora voy a pensar así porque este tipo lo dijo y yo creo en este tipo, sino de que pueden formar una opinión, pueden indagar más en esas opiniones para ver, pues para que ellos creen su propio criterio, que al final de cuentas es lo que yo creo que hace una persona, que cada quien tenga su propio criterio y que no exactamente no absorba lo que otra persona piensa. Ese ya va a ser otro tema para otro podcast, pero pues igual
al final de cuentas, el podcast para mí es algo único que te acerca con la persona con la que lo estás escuchando, y que pues al final de cuentas es otro entretenimiento que cada quien puede tener. ¿Nada más que decir? Solo agregar a todo este tema del podcast que a pesar de que no estoy muy dentro del mundillo, ¿no? Me parece algo destacable porque realmente siempre puedes encontrar algo en lo que te sientas cómodo, ¿no? Cosa que ya se dijo durante el programa. Sin embargo, me parece bueno siempre recalcar eso, porque muchas veces en otros medios hay una dificultad al momento de saber o encajar con algo. Entonces creo que el podcast es una muy buena herramienta para sentirte bien o identificado con algo. Y ya como último comentario, ¿no? Hay que recordar al final que los medios no mueren, solo se transforman, ¿no? Casi como la energía. Bueno, para complementar rapidito, igual lo que hace el podcast es mostrarte como es la persona, ya que no estás escuchando un programa planificado, sino estás escuchando a personas hablar, y no estar tanto dentro de un personaje o de algo guionizado. Bueno, ha sido todo por este podcast. Gracias a las 3 personas que me escuchan, los quiero. Y pues nada, alguna red social que tengas por ahí donde no te puedan extorsionar. No, hasta ahora no. Bueno, pueden suscribirse a este canal, pueden darle me gusta, no sé, pueden compartirlo si piensan que a alguien más le puede gustar este podcast. Y nos vemos hasta que consiga alguien con quien hablar otra vez. Hasta nunca. O hasta el próximo podcast. Así que bye.